Lo que estás a punto de descubrir no es solo un rescate milagroso, sino una prueba de que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. Prepárate para emocionarte con una historia que muestra el verdadero significado de solidaridad y supervivencia. Un iceberg a la deriva, un caballo atrapado sin esperanza y un océano implacable a su alrededor. Todo parecía perdido hasta que un héroe inesperado emergió de las profundidades. Esta es la increíble historia de cómo un delfín desafió las leyes de la naturaleza para salvar a un caballo en una de las situaciones más desesperadas que puedas imaginar. ¿Quién habría pensado que un delfín, una criatura del mar, arriesgaría todo para ayudar a un ser terrestre? Este acto de compasión y valentía no solo cambió el destino del caballo, sino que también dejó lecciones que desafían nuestra comprensión sobre los lazos entre especies. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un rescate milagroso, sino una prueba de que la esperanza puede surgir en los lugares más inesperados. Un iceberg a la deriva, un caballo atrapado sin esperanza y un océano implacable a su alrededor. Todo parecía perdido hasta que un héroe inesperado emergió de las profundidades. Esta es la increíble historia de cómo un delfín desafió las leyes de la naturaleza para salvar a un caballo en una de las situaciones más desesperadas que puedas imaginar. ¿Quién habría pensado que un delfín, el vasto océano, estaba cubierto por un silencio inquietante, roto solo por el crujir del hielo? En medio de la nada, un iceberg flotaba solitario, llevando una carga inesperada, un caballo. Nadie sabía cómo había llegado allí, pero la imagen era desgarradora. Aislado en una isla congelada, el animal se encontraba atrapado entre la inmensidad del agua y el frío implacable. El caballo estaba de pie, inmóvil, con las patas temblando mientras intentaba encontrar estabilidad en el hielo resbaladizo. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y resignación, como si comprendiera la gravedad de su situación. Cada respiración producía una pequeña nube de vapor, un débil signo de vida en un lugar tan inhóspito. El iceberg parecía su tumba flotante, rodeado de agua helada. El caballo no tenía forma de escapar. Las corrientes oceánicas lo llevaban cada vez más lejos de cualquier esperanza de rescate. En este entorno hostil, cada minuto que pasaba disminuía sus posibilidades de supervivencia. El frío extremo comenzaba a hacer mella en su cuerpo. Sus patas, que normalmente lo habrían llevado a correr libremente por praderas, estaban ahora adormecidas por el hielo. Sus músculos se contraían involuntariamente, luchando contra la hipotermia. A pesar de todo, el caballo seguía de pie, impulsado por un instinto de supervivencia que se negaba a rendirse. A la distancia, las aves marinas observaban la escena, sus graznidos ecoaban en el aire helado. Este no era un lugar para un caballo, su presencia allí era una anomalía, un recordatorio de cuán cruel puede ser el destino cuando combina fuerzas de la naturaleza con accidentes inexplicables. La superficie del iceberg crujía bajo su peso, y pequeñas grietas comenzaron a formarse a su alrededor. Con cada movimiento, el hielo amenazaba con romperse, aumentando la tensión en la escena. Era como si el tiempo se estuviera agotando, y el caballo lo supiera. Su mirada se movía constantemente, buscando desesperadamente una salida que no existía. A pesar de la adversidad, había algo en su postura que hablaba de fortaleza. Era como si este ser, perdido en un mar de hielo, aún tuviera esperanza. Cada vez que el hielo se movía o crujía, el caballo ajustaba su posición, luchando por mantenerse en equilibrio. La lucha no había terminado todavía. El viento gélido traía consigo otro desafío, la amenaza de tormentas. Las nubes grises comenzaban a formarse en el horizonte, anunciando un clima aún más severo. El iceberg, ya inestable, podría no soportar mucho más. El caballo estaba en una carrera contra el tiempo, aunque no tenía ningún control sobre el reloj. ¿Cómo había llegado allí? La pregunta rondaba en la mente de quienes más tarde escucharían su historia. ¿Había sido arrastrado por una corriente? ¿Había quedado atrapado al cruzar una superficie congelada? Fuera cual fuera la respuesta, lo cierto era que ahora enfrentaba una prueba de supervivencia sin precedentes. El caballo, aislado y sin esperanza aparente,
representaba algo más grande que su propia lucha. Era una imagen de la fragilidad de la vida frente a la naturaleza. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado, gracias a un visitante del océano que cambiaría su destino para siempre. ¿Criatura del mar arriesgaría todo para ayudar a un ser terrestre? Este acto de compasión y valentía no solo cambió el destino del caballo, sino que también dejó lecciones que desafían nuestra comprensión sobre los lazos entre especies. El iceberg no solo era una trampa mortal para el caballo por su aislamiento y el frío extremo, sino también por las amenazas invisibles del océano. Los parásitos marinos habían comenzado a atacar al animal, aprovechando su inmovilidad y vulnerabilidad. Pequeños gusanos parásitos se habían incrustado en su piel, causando heridas dolorosas que lo debilitaban aún más. La situación era peor de lo que parecía. Las algas tóxicas, comunes en aguas frías y tranquilas, se habían adherido a su cuerpo. Estas liberaban toxinas que irritaban su piel y complicaban su movilidad. El caballo, incapaz de librarse de estas plagas, sufría las consecuencias, con signos evidentes de inflamación en las zonas afectadas. Además, los moluscos y percebes se habían aferrado a sus patas, creando una capa de peso adicional que dificultaba aún más su equilibrio. Estas criaturas, aunque pequeñas, tenían bordes afilados que provocaban cortes y abrasiones en la piel ya frágil del caballo. Era como si el océano mismo conspirara contra su supervivencia. Como si no fuera suficiente, los peces limpiadores, conocidos por alimentarse de tejidos muertos, comenzaron a atacar las heridas abiertas del caballo. En lugar de aliviar su sufrimiento, estos peces empeoraban la situación, profundizando las lesiones y causando un dolor insoportable. El animal apenas podía mover sus patas sin que el agua salada intensificara su agonía. La piel del caballo, expuesta a bacterias y hongos marinos, comenzaba a mostrar signos de infecciones severas. Las áreas más afectadas emitían un olor fétido, una señal de que la batalla contra estas amenazas invisibles estaba lejos de ganarse. Las infecciones no solo debilitaban su cuerpo, sino que también comprometían su sistema inmunológico. La combinación de todos estos factores hacía del iceberg un verdadero infierno para el caballo. Cada movimiento que intentaba para ajustar su postura lo exponía a nuevos cortes y abrasiones. La falta de alimento y agua potable debilitaba aún más su resistencia, dejándolo casi sin energía para seguir luchando. Mientras tanto, el frío perpetuo del agua hacía que su cuerpo entrara en una peligrosa hipotermia. El sistema circulatorio del caballo se ralentizaba, dificultando la cicatrización de las heridas y aumentando su vulnerabilidad a las infecciones. Era una lucha constante entre su instinto de supervivencia y las fuerzas implacables de la naturaleza. Los rescatistas que más tarde evaluaron su estado quedaron impactados por el nivel de daño causado por estas plagas marinas. Nunca había visto un caso así, comentó un veterinario. El océano no solo lo atrapó físicamente, sino que también lo atacó desde dentro y fuera. Cada herida contaba una historia de dolor, resistencia y lucha por la vida. A pesar de todo, el caballo seguía resistiendo, mostrando una resiliencia impresionante. Cada respiración, cada pequeño movimiento era una declaración de su voluntad de sobrevivir. Pero estas amenazas invisibles estaban empujándolo al límite, y el tiempo para salvarlo se agotaba rápidamente. En medio de tanta adversidad, el caballo no estaba completamente solo. Algo en el océano comenzaba a cambiar. Un observador inesperado, atraído por el sufrimiento del animal, estaba a punto de intervenir, y su llegada marcaría el inicio de una de las historias de rescate más increíbles jamás contadas. El sonido del hielo rompiéndose comenzó como un crujido distante, pero pronto se volvió una amenaza inminente. El iceberg que sostenía al caballo estaba fracturándose lentamente, debilitado por las corrientes oceánicas y el peso del animal. Cada grieta que se abría era un recordatorio de que el tiempo se agotaba rápidamente. El caballo, consciente del peligro, se movía con cautela, tratando de mantener el equilibrio. Cada paso, cada cambio de posición, parecía acelerar el proceso de desintegración del hielo. Sus ojos, llenos de miedo, se fijaban en el agua helada que lo rodeaba, como si comprendiera que una caída significaría el final.
Las temperaturas seguían cayendo, y el viento gélido empujaba al iceberg hacia aguas más profundas. La presión de las olas golpeando los bordes aumentaba las fracturas en la estructura. Trozos de hielo comenzaron a desprenderse, flotando a la deriva, mientras el caballo luchaba por mantenerse en el centro de la superficie cada vez más pequeña. El frío extremo no solo amenazaba con congelarlo, sino que también ralentizaba sus movimientos. Sus músculos rígidos por la hipotermia le impedían reaccionar rápidamente a los cambios en el terreno. El hielo, antes una plataforma relativamente estable, ahora se convertía en un campo de trampas mortales. Cada minuto parecía eterno. El iceberg, ahora reducido a varias secciones conectadas tenuemente, no podía soportar mucho más. Una grieta más grande atravesó el centro, dividiendo la superficie en dos. El caballo quedó atrapado en un lado, mientras la otra mitad del hielo se desprendía y se alejaba rápidamente. El sonido del hielo rompiéndose era casi ensordecedor, mezclado con el golpeteo del agua y los gemidos ocasionales del caballo. La desesperación crecía a medida que las posibilidades de supervivencia disminuían. Si el iceberg se partía por completo, el caballo no tendría fuerzas para nadar en las aguas heladas y enfrentarse a las corrientes. El sol, que comenzaba a ocultarse en el horizonte, añadía un elemento de urgencia. La oscuridad haría casi imposible cualquier intento de rescate. El tiempo no solo corría en contra del caballo, sino también de cualquiera que intentara ayudarlo. Era una carrera contra la naturaleza misma. Pero justo cuando la situación parecía completamente desesperada, algo extraordinario ocurrió. En la distancia, un delfín emergió del agua, su silueta iluminada por los últimos rayos del sol. El animal se movía con propósito, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. El caballo, a pesar de su agotamiento, pareció notar la llegada del delfín. Giró su cabeza ligeramente hacia el agua, observando cómo éste nadaba alrededor del iceberg, emitiendo sonidos agudos que rompían el silencio. Era como si el delfín estuviera evaluando la situación antes de actuar. La llegada del delfín marcó un cambio en la narrativa de esta tragedia en desarrollo. La naturaleza, que había sido implacable hasta ese momento, parecía ofrecer una pequeña chispa de esperanza. Lo que ocurrió a continuación sería una de las demostraciones más impactantes de solidaridad entre especies jamás vistas. El sonido del hielo rompiéndose comenzó como un crujido distante, pero pronto se volvió una amenaza inminente. El iceberg que sostenía al caballo estaba fracturándose lentamente, debilitado por las corrientes oceánicas y el peso del animal. Cada grieta que se abría era un recordatorio de que el tiempo se agotaba rápidamente. El caballo, consciente del peligro, se movía con cautela, tratando de mantener el equilibrio. Cada paso, cada cambio de posición, parecía acelerar el proceso de desintegración del hielo. Sus ojos, llenos de miedo, se fijaban en el agua helada que lo rodeaba, como si comprendiera que una caída significaría el final. Las temperaturas seguían cayendo, y el viento gélido empujaba al iceberg hacia aguas más profundas. La presión de las olas golpeando los bordes aumentaba las fracturas en la estructura. Trozos de hielo comenzaron a desprenderse, flotando a la deriva, mientras el caballo luchaba por mantenerse en el centro de la superficie cada vez más pequeña. El frío extremo no solo amenazaba con congelarlo, sino que también ralentizaba sus movimientos. Sus músculos rígidos por la hipotermia le impedían reaccionar rápidamente a los cambios en el terreno. El hielo, antes una plataforma relativamente estable, ahora se convertía en un campo de trampas mortales. Cada minuto parecía eterno. El iceberg, ahora reducido a varias secciones conectadas tenuemente, no podía soportar mucho más. Una grieta más grande atravesó el centro, dividiendo la superficie en dos. El caballo quedó atrapado en un lado, mientras la otra mitad del hielo se desprendía y se alejaba rápidamente. El sonido del hielo rompiéndose era casi ensordecedor, mezclado con el golpeteo del agua y los gemidos ocasionales del caballo. La desesperación crecía a medida que las posibilidades de supervivencia disminuían. Si el iceberg se partía por completo, el caballo no tendría fuerzas para nadar en las aguas heladas y enfrentarse a las corrientes. El sol, que comenzaba a ocultarse en el horizonte,
añadía un elemento de urgencia. La oscuridad haría casi imposible cualquier intento de rescate. El tiempo no solo corría en contra del caballo, sino también de cualquiera que intentara ayudarlo. Era una carrera contra la naturaleza misma. Pero justo cuando la situación parecía completamente desesperada, algo extraordinario ocurrió. En la distancia, un delfín emergió del agua, su silueta iluminada por los últimos rayos del sol. El animal se movía con propósito, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir. El caballo, a pesar de su agotamiento, pareció notar la llegada del delfín. Giró su cabeza ligeramente hacia el agua, observando cómo éste nadaba alrededor del iceberg, emitiendo sonidos agudos que rompían el silencio. Era como si el delfín estuviera evaluando la situación antes de actuar. La llegada del delfín marcó un cambio en la narrativa de esta tragedia en desarrollo. La naturaleza, que había sido implacable hasta ese momento, parecía ofrecer una pequeña chispa de esperanza. Lo que ocurrió a continuación sería una de las demostraciones más impactantes de solidaridad entre especies jamás vistas. El rescate comenzó en el momento en que el delfín decidió actuar como un verdadero héroe. Sus movimientos, tan calculados como rápidos, parecían guiar al caballo en el momento más crítico. Nadaba cerca del borde del iceberg, empujando con su hocico los trozos de hielo que flotaban, despejando un posible camino hacia el agua abierta. El caballo, aunque agotado, parecía captar el mensaje. Por primera vez, movió sus patas con algo más de intención, como si el esfuerzo del delfín le transmitiera un poco de energía. El iceberg seguía agrietándose, y era evidente que no quedaba tiempo. Si el caballo no se movía pronto, sería arrastrado al océano junto con los restos del hielo. El delfín, al notar que el caballo comenzaba a moverse, nadó más cerca del animal. Emitía sonidos agudos, casi como si estuviera animándolo. Había una conexión palpable entre ellos, un entendimiento tácito que superaba cualquier barrera entre especies. Este no era solo un rescate, era un acto de valentía compartida. Con un último crujido, una gran parte del iceberg se desprendió, obligando al caballo a actuar. Dio un paso inseguro hacia el borde, pero su cuerpo tembloroso y sus patas adormecidas le dificultaban el movimiento. Fue entonces cuando el delfín, como si lo entendiera perfectamente, nadó justo debajo del animal, ofreciéndole apoyo en el agua helada. El caballo cayó al agua con un chapoteo ensordecedor. La corriente fría lo golpeó de inmediato, pero el delfín no lo abandonó. Nadó a su lado, empujándolo suavemente con el hocico para mantenerlo a flote. El instinto de supervivencia del caballo se activó, y con un esfuerzo titánico, comenzó a mover las patas. El mar, que había sido un enemigo implacable, ahora parecía cooperar con la misión. Las corrientes ayudaban a dirigir al caballo hacia un área más segura, mientras el delfín continuaba nadando cerca, asegurándose de que no se desviara. Era un espectáculo de determinación y trabajo en equipo que pocos podían imaginar. Cada metro recorrido era una victoria. El caballo, aunque débil, se aferraba a la vida con cada movimiento, impulsado por el apoyo constante del delfín. Sus resoplidos eran cada vez más fuertes, una señal de que la esperanza había regresado. El delfín, por su parte, no mostró signos de cansancio, como si supiera que su tarea aún no había terminado. Finalmente, tras una lucha que pareció durar una eternidad, el caballo llegó a una zona donde el agua era lo suficientemente baja como para que pudiera ponerse de pie. El delfín permaneció cerca hasta que estuvo completamente seguro de que el caballo estaba fuera de peligro. Era un acto de solidaridad que desafiaba toda lógica y comprensión. El caballo, empapado y temblando, miró hacia el agua donde el delfín aún nadaba. Había algo en su mirada que transmitía gratitud, como si reconociera que debía su vida a ese ser marino. El delfín, con un último salto fuera del agua, desapareció en las profundidades, dejando a todos los que más tarde escucharían esta historia maravillados por lo que acababan de presenciar. El rescate no solo fue un milagro, sino también una lección inolvidable sobre la compasión y la colaboración entre especies. Lo que el delfín hizo ese día marcó un antes y un después en la vida del caballo, pero también dejó una pregunta en el aire. ¿Qué nos dice este acto sobre nuestra relación con el mundo natural y las criaturas que lo habitan?
Al final, este increíble evento nos deja con una pregunta: ¿qué podemos hacer para ser más como el delfín, para actuar con valentía y empatía cuando vemos a alguien en necesidad? Porque si esta historia nos enseña algo, es que todos tenemos el poder de ser héroes en el momento adecuado. El rescate marcó el inicio de un vínculo único entre el caballo y el delfín, algo que parecía imposible en circunstancias normales. Aunque provenían de mundos completamente diferentes, uno terrestre y otro marino, su experiencia compartida en medio del océano los conectó de una manera especial. Era como si esa lucha por la supervivencia hubiera roto las barreras entre ellos. En los días que siguieron al rescate, el caballo fue llevado a un refugio cercano, donde recibió cuidados intensivos. Era como si estuviera comprobando que el animal al que había ayudado estaba bien. Este comportamiento llamó la atención de expertos en vida marina, quienes nunca habían visto algo similar. Un día, mientras el caballo estaba en la playa, acompañado de sus cuidadores, el delfín apareció. Lo que sucedió fue asombroso. El caballo, que todavía se estaba recuperando, avanzó hacia el agua con cuidado, deteniéndose justo donde las olas tocaban sus patas. El delfín nadó hacia él, moviéndose con lentitud, como si quisiera evitar asustarlo. El encuentro fue increíblemente emotivo. El caballo inclinó su cabeza hacia el agua, mientras el delfín se levantaba ligeramente, salpicando suavemente con su aleta. Era como si ambos estuvieran saludándose, reafirmando esa conexión que habían formado durante el rescate. Este momento quedó grabado en la memoria de todos los presentes. La amistad entre el caballo y el delfín no solo fue una muestra de solidaridad, sino también de la capacidad de los animales para formar lazos más allá de su especie. Cada vez que el delfín visitaba, el caballo parecía revitalizarse. Incluso en su estado aún frágil, mostraba más energía y voluntad de moverse. Los cuidadores comenzaron a notar que estas interacciones tenían un impacto positivo en la recuperación del caballo. Su apetito mejoró, sus heridas comenzaron a sanar más rápido, y su espíritu parecía más fuerte. Este vínculo, aunque inusual, se convirtió en una parte integral de su proceso de sanación. El delfín, por su parte, continuó visitando regularmente, casi como si estuviera cumpliendo con una responsabilidad. Sus visitas no eran breves. Pasaba largos periodos cerca de la costa, nadando en círculos y jugando con las olas. Su comportamiento reflejaba una especie de cuidado continuo hacia el caballo. Lo más impactante fue cómo esta relación inspiró a quienes fueron testigos de ella. Las personas comenzaron a reflexionar sobre la importancia de las conexiones en la naturaleza, y cómo los animales, al igual que los humanos, tienen la capacidad de demostrar empatía y formar lazos significativos. El vínculo entre el caballo y el delfín no solo fue un símbolo de supervivencia, sino también una lección de vida. Nos recordó que, aunque diferentes, todos compartimos el mismo mundo, y que la compasión puede trascender cualquier barrera. Pero esta historia no solo nos habla de amistad, también contiene profundas lecciones que vale la pena reflexionar. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Cómo puedes ser un héroe en tu propio entorno? ¿Qué pequeños actos de bondad puedes realizar hoy para marcar una diferencia? Si esta historia te conmovió, compártela y ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y solidaridad. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir acompañándonos en más historias increíbles como esta, porque juntos podemos aprender, inspirarnos y construir un mundo donde el valor y la empatía siempre triunfen. La historia del caballo y el delfín no es solo un relato de supervivencia, sino una lección poderosa sobre la fuerza del coraje, la solidaridad y la esperanza. En un mundo que a menudo parece dividido, esta historia nos recuerda que las barreras entre especies pueden romperse cuando actuamos desde la compasión. El coraje del caballo fue inspirador. A pesar del frío, las heridas y la desesperanza, siguió luchando por su vida. No se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Su voluntad de sobrevivir nos enseña que, sin importar las circunstancias, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. El delfín, por su parte, demostró que la empatía no tiene límites. Su decisión de intervenir en la situación del caballo fue un acto de pura solidaridad.
nos hace reflexionar sobre cómo los animales tienen un sentido profundo de conexión y compasión, algo que a menudo subestimamos. Esta historia también subraya la importancia de la esperanza. Aunque el caballo estaba atrapado en una situación aparentemente imposible, la llegada del delfín cambió su destino. Esto nos recuerda que la ayuda puede venir de las fuentes más inesperadas y que nunca debemos perder la fe en que las cosas pueden mejorar. Para los testigos de esta increíble hazaña, el rescate representó un cambio en su forma de ver el mundo. Les enseñó que la naturaleza no solo es un lugar de belleza, sino también de lecciones profundas sobre la cooperación y el respeto mutuo. Si un delfín y un caballo pueden unirse en un momento de crisis, que nos impide a nosotros hacer lo mismo. La amistad que se formó entre el delfín y el caballo nos muestra que la compasión y el cuidado no necesitan palabras. Estos dos seres, que normalmente nunca habrían interactuado, encontraron una forma de comunicarse y apoyarse mutuamente. Es un recordatorio de que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Además, esta historia destaca la importancia de proteger a los animales y sus hábitats. Si el iceberg no se hubiera desintegrado, si las aguas no hubieran sido tan duras, el caballo no habría enfrentado tal prueba. Esto nos llama a cuidar mejor del planeta, no solo por nosotros, sino por todas las criaturas que lo habitan. También aprendemos que cada acto de bondad, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia. El delfín no tenía ninguna obligación de ayudar, pero lo hizo. Este simple acto cambió el curso de la vida del caballo, mostrando que nuestras decisiones, incluso las más pequeñas, tienen el poder de transformar vidas. La historia del caballo y el delfín es un recordatorio de que la naturaleza está llena de milagros. Nos invita a mirar más allá de las diferencias y a encontrar conexiones en lugares inesperados. Es un ejemplo vivo de cómo la solidaridad puede superar cualquier obstáculo, incluso los más imposibles. Prepárate para emocionarte con una historia que muestra el verdadero significado de solidaridad y supervivencia. La historia del caballo y el delfín nos enseña que la compasión no tiene fronteras y que los actos de valentía pueden venir de los lugares más inesperados. Este delfín, con su instinto y empatía, no solo salvó una vida, sino que también nos dejó una lección poderosa. Juntos, incluso las barreras más grandes pueden superarse. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos actuáramos como este delfín, ayudando a los que más lo necesitan, sin importar las diferencias? La naturaleza nos muestra que la solidaridad no es una excepción, es una regla para sobrevivir y prosperar.